Escuché la voz que viene del cielo, escuché la voz. Hermanos en Cristo Jesús, que el Padre misericordioso, junto a la acción del Espíritu Santo, estén siempre con ustedes. Llegamos ya a esta quinta etapa de la Cuaresma, quinto domingo y quinta semana, que nos prepara ya inmediatamente a la celebración pascual. Por eso este domingo nos invita cada vez más a ir acercándonos a la celebración del gran misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Quiero de nuevo, como cada domingo, recordar de esta manera el itinerario que hemos vivido durante esta Cuaresma. Recordemos que nuestra condición ante Dios es de hijos ante el Padre Celestial, hijos que de esa manera llegan a tener una relación plena, que es lo que la palabra de estos domingos nos ha venido invitando. En primer lugar, recordemos cómo el Hijo de Dios debe dejarse guiar bajo la acción del Santo y Divino Espíritu. En segundo lugar, cómo debemos escuchar a Jesús, la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, y una escucha obediente, una escucha atenta a la palabra de Dios. En tercer lugar, el tercer domingo de Cuaresma nos invitaba de esa manera a obedecer en el cumplimiento de los mandamientos y sobre todo en tener una relación plena con Dios a través de la oración. Hace 8 días la palabra también nos invitaba como cuarto elemento de esta experiencia de fe, la aceptación de Cristo. Quien acepta a Cristo, quien acepta a Jesús como Salvador, es aquel que puede caminar como hijo de la luz. Y no solo como hijo de la luz, sino también sus obras serán verdad. Y ya en este domingo que nos ocupa el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, verso 20 y 33, la liturgia de la palabra nos lleva a un paso más, a ese paso en el cual nos va a llevar ya a centrarnos en la imitación de Cristo. Quien de esa manera acepta a Jesús tiene que actuar como Jesús, tiene que actuar como Él. Vamos a leer el texto de la palabra de hoy, a ver qué nos dice la palabra y cómo nos orienta en esta última semana en la cual la palabra nos invita a ir tras Jesús, a ir tras el Maestro. Del Evangelio de San Juan, capítulo 12, verso 20 al 33. Entre la gente que había subido a Jerusalén a adorar a Jesús con motivo de la Pascua, había algunos judíos. Se acercaron pues a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y habló con Andrés, y ambos se acercaron a Jesús y se lo dijeron. Jesús le respondió: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo os aseguro, si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. El que se apega a la vida la pierde, pero el que no se apega a ella en este mundo se asegurará la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, dice el Señor, y donde esté yo, estará también mi servidor. Al que quiera servirme, lo honrará mi Padre. Ahora mi alma está angustiada. Le pido al Padre que me libre de esta hora, pero si para esa hora he venido al mundo, Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó una voz del cielo: yo lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que se hallaba presente al oírla pensó que era un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús entonces dijo: esta voz no ha venido por mí mismo, sino por vosotros. Este mundo va a ser juzgado ahora. Ahora va a ser expulsado el que domina el mundo. Y yo, cuando sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Con esas palabras daba a entender cómo iba a morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos entonces cómo este siguiente paso que nos da esta Cuaresma es la imitación a Jesús. Seguir el ejemplo de Cristo. Seguir a Cristo como modelo de hijo, pero no cualquier hijo, el Hijo único del Padre. Recordemos que somos hijos en el Hijo de Dios. Y al aceptar de esta manera a Jesús y hoy al imitarlo,
La palabra nos invita, en la segunda lectura del domingo, nos va a decir esta frase: Jesús aprendió sufriendo y sufriendo a obedecer. La obediencia como primera realidad de la imitación de Cristo. Ya lo veíamos en el segundo domingo de Cuaresma, la obediencia. Quien obedece a su Padre, de esa manera tiene asegurada la gloria, tiene asegurada su herencia. Si obedecemos a Dios nuestro Padre, seremos también glorificados, como hoy nos dice el texto, será glorificado el Hijo de Dios. Pero esa obediencia, tenemos que decirlo, se aprende. Esa obediencia se va dando en la medida en que nosotros, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con cada una de nuestras actitudes, demostramos que Jesús es mi Señor. Aceptamos que Jesús es nuestro Dios y con su ejemplo, así como Él fue obediente al Padre, también lo somos nosotros. Incluso el Señor dice: mi alimento es hacer la voluntad del Padre, es decir, la obediencia. Pero esa obediencia entonces nos lleva a la responsabilidad, nos lleva al compromiso, nos lleva a aceptar la realidad nuestra, pero siempre puesta en las manos de Dios y junto a Cristo. En ese mismo camino de imitación del Señor, la palabra y especialmente el Evangelio nos habla de que en primer lugar tenemos que morir, y por eso nos pone la parábola de la semilla, que si no cae en tierra y muere, queda infecunda. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que también nosotros tenemos que morir al pecado. Como Él murió y se entregó por nosotros por el pecado, de esa manera también nosotros, si morimos al pecado, resucitaremos y, como nos dice el texto, daremos fruto y fruto en abundancia. Y en tercer lugar, la palabra nos dice, en esa imitación de Cristo tenemos que buscar el servicio. Ya nos dice también el texto de hoy en la palabra: el que quiera servirme, que me siga, el seguimiento. En otro texto el Señor también nos dice: el que quiera ser el primero, que sea servidor de todos. El que quiera ser honrado también de esa manera por el Padre, tiene que ser servidor, nos dice hoy la palabra. Y luego termina el texto diciéndonos: quien imita a Cristo, es decir, quien está con Cristo, configurado con Él, de esa manera también será glorificado. Por eso dice el Señor Dios Padre en su voz: yo he glorificado a mi Hijo y volveré a glorificarlo. Seremos glorificados en Cristo en la medida que asumamos, aceptemos a Cristo, lo imitemos en todo, incluso en la aceptación de la cruz, como termina el texto hoy. Y por eso el Señor mismo dice: cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Con esto, dice el Evangelio, daba a entender de qué iba a morir. La cruz de Cristo, esta cruz que nos precede de esta manera, este templo parroquial, nos invita a que cada uno de nosotros podamos asumir la cruz de Cristo. Así como Cristo fue glorificado en la cruz y así nos salvó, y la cruz trazó el signo indeleble de nuestra salvación, que imitemos a Cristo, entregándonos a Él con todo el corazón, con toda el alma, pero sobre todo, como nos indica hoy el Evangelio de la palabra, imitándolo en todo. Recordemos entonces este camino. Siendo hijos de Dios, en primer lugar, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Segundo lugar, escuchemos obedientemente la palabra de Dios. Tercer lugar, cumplamos los mandamientos. Cuarto lugar, de esta manera vivamos una vida de oración, de relación con Dios nuestro Padre. Quinto, la palabra nos invita a aceptar a Jesús como nuestro único Salvador. Y recordemos, como nos dice el apóstol Pablo: no hay ningún otro nombre por el cual podamos ser salvados, santos. Y luego hoy, la imitación de Cristo, si lo aceptamos, tenemos que imitarlo. Imitémoslo en la obediencia, imitémoslo de esta manera en el morir al pecado y sobre todo en el servicio. Que el Señor nos prepare ya en esta última semana e inmediatamente a las fiestas de la Pascua y nos traiga abundantes bendiciones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.